Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este es su programa En Tres Puntos. Aquí estaremos esta próxima hora para compartir con ustedes, con invitados especiales como el que tenemos en el día de hoy. Nos honra la presencia del profesor, economista y especialista en seguridad social, el señor Arismendi Díaz Santana, con quien hablaremos de los logros, de las fallas y del futuro de la seguridad social en nuestro país. Buenas noches, hermano Flavio. Buenas noches. Le damos la bienvenida efusivamente, porque realmente todavía tuvimos una pausa con los tapones que había todavía en el camino, pero así que le pedimos disculpas públicas por llegar un poquito más tarde. Así que le damos las buenas noches en la noche de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, mi querido y admirado profesor. Hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre la seguridad social en la República Dominicana. Iniciamos, maestro, dándole la oportunidad que usted dé la bienvenida, de igual manera también. Muchísimas gracias por la invitación y reconocerle la consistencia a través del tiempo de ustedes, de darle la importancia que tiene la seguridad social como un mecanismo de información y orientación a la población. Porque siempre se ha dicho, y es la realidad, que el sistema dominicano de seguridad social es bastante complejo y que por lo tanto no se aprende de oídas simplemente, y que hay que comenzar a hacer un esfuerzo sistemático de información veraz y orientación oportuna para que la gente conozca sus derechos y deberes y pueda ejercerlo con propiedad. Así es. Usted, profesor, para los amigos televidentes, quizás para las nuevas generaciones que no conocen de usted, es bueno señalar que usted es uno de los propulsores de la Ley 8701 de la seguridad social en nuestro país. Y quisiéramos ver que usted nos ponga en contexto, de manera general, un pequeño resumen de los logros, de las fallas y de las oportunidades a mejorar que tiene el sistema de la seguridad social nuestro en los actuales momentos. Bueno, esa es una pregunta interesante porque hay mucha gente joven que no conoció lo que fue el anterior Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Un seguro social que surgió en la era de Trujillo como respuesta a una huelga que le hizo Mauricio Báez y una cantidad de trabajadores del este de la República en los ingenios azucareros, y que dio como resultado un seguro social completamente excluyente, porque solo incluía, por ejemplo, a los trabajadores asalariados a menos de 2 salarios mínimos. Eso quiere decir que un trabajador, por ejemplo, que progresaba en su empresa y lo ascendían o le aumentaban, salía del seguro social, por el nivel de salario. Cuando es una contradicción total, porque se supone que tú ingresas ahí y jamás sale, excepto cuando fallece. Con la muerte. Con la muerte, ¿no verdad? Eso es número uno. Número dos, no incluía a la esposa. La incluía solamente cuando ella estaba embarazada. Y a la mujer solo la protegía si ella era también asalariada. A los hijos, y además hay que tomar en consideración para las nuevas generaciones que no entienden eso, eran los hijos legítimos. Los hijos de la calle, como decían en aquel entonces, o los hijos adoptivos, no estaban protegidos por el seguro social. Era excluyente totalmente. Totalmente. Y entonces, pero además de eso, la protección era solamente por 1 año, para lactancia, vacuna y esas cosas. O sea que a partir de ese año, ese niño, esa niña estaba totalmente desprotegida. En tercer lugar, tampoco protegía a los empleados públicos. Cuando en América Latina, por ejemplo, en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, los seguros sociales comenzaron protegiendo a los empleados públicos y a los militares, porque eran la fuerza más importante en ese entonces. Aquí el seguro social ni protegía a los militares ni a los empleados públicos. Era simplemente un recurso para los trabajadores asalariados de más bajo nivel. Entonces, en esa condición, pero además de eso, el seguro social fue politizado por Trujillo y fue
politizado aún más, y eso hay que decirlo desgraciadamente, post-Trujillo, porque los gobiernos de Balaguer y los gobiernos supuestamente democráticos que le subsiguieron, siguieron la misma fórmula excluyente, como tú dices, del seguro social. Sí. El resultado final de eso, mi querido amigo, es que al terminar el milenio pasado, o sea, ubicándonos en el 2000, el seguro social dominicano no llegaba a proteger al 6% de la población dominicana, el 6%. No llegaba a protegerlo. De ese momento. Número uno. Y además, de cada 3 dominicanos trabajadores que tuvieran algún tipo de seguro de salud, 1 lo hacían con el seguro social y 2 con el sector privado, lo que entonces se llamó las igualas médicas Sí. y los seguros de salud. Sí. Y una parte de ese 1 que se afiliaba al seguro social, como no creía en el seguro social, al mismo tiempo pagaba para tener derecho a un seguro privado. De modo que, en síntesis, lo que nos dio el seguro social dominicano en aquel entonces fue un fortalecimiento de la privatización, porque los servicios del seguro social eran bastante deficientes, con una excepción. Y eso hay que decirlo porque hay que ser honrado en la vida. El seguro social tenía los mejores médicos y las mejores instalaciones, pero los médicos asistían muy poco y las instalaciones se deterioraban. Ahora, cuando, por ejemplo, tú estabas afiliado a una iguala médica, Sí. que era un simple negocio, pero que daban un mejor servicio, pero no dejaba de ser un negocio, esa iguala médica te excluían cuando tú llegabas a los 60 años, ahí venimos con el tema que tú quieres preguntar más adelante, ¿verdad? O cuando tú ya a una edad de 40, 50 años tenías una operación compleja, esa no estaba incluida en el plan. Entrada Y del entonces plan. ahí sí el seguro social era muy bueno, porque como tenía buenos especialistas y tenía buena infraestructura, buen equipamiento, entonces podía dar un servicio de calidad de los llamados tratamientos catastróficos. Sí. Pero desde luego, los tratamientos catastróficos son 1 en cada 10.000 afiliados. Por lo tanto, si tú eres muy bueno en eso y muy malo en el resto, seguirás siendo malo. Porque al fin y al cabo lo que la mayoría de la gente quiere es que lo atiendan cuando va a una consulta médica y que le den una medicina. Y esa situación no se daba en la República Dominicana. Por esa razón, entonces, durante 40 años, entre 1960 y 2000, se intentó 4 veces, con proyectos diferentes, mejorar el seguro social. Y sin embargo no se logró absolutamente nada. Hasta que llegamos nosotros, ya la población cansada, frustrada, y en una coyuntura diferente, con un nuevo perfil, porque se inauguraba un nuevo milenio, una nueva década. Y logramos resolver una serie de limitaciones que tenía el Seguro Social y crear el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que a diferencia del Seguro Social, que solo abarcaba a los trabajadores asalariados, ni siquiera a todos, ahora la Seguridad Social abarca el 100% de la población dominicana. Y por esa razón, una de las ventajas que tenemos es que en este momento tenemos un 97, 98% de población afiliada al Seguro Familiar de Salud, que aunque no es perfecto, ni siquiera es suficientemente bueno, pero por lo menos es mucho mejor que lo que dejamos atrás con el Seguro Social. Esa era la que le decían la caja de Seguro Social, la caja. ¿Por qué decían la caja? Así comenzó el Seguro Social, como una caja. Se llamaba Caja Dominicana de Seguro Social. Sí. Y no era autónoma, ni nada por el estilo, sino era un departamento de salud pública. La autonomía del Seguro Social comenzó con la caída de Trujillo, en la época de Balaguer. Entonces se creó como instituto, se comenzó a convertir en instituto, Sí. se le dio personería jurídica y por lo tanto se desprendió financieramente del Ministerio de Salud Pública. Profesor, toda esa narrativa que usted ha hecho tan interesante y viendo lo que ha sido el progreso o avance o quizás atraso que hemos tenido en lo que es el sistema de salud de la República Dominicana, ¿cómo se podría evaluar el crecimiento? Sabemos que sí, que a la comparación que hacemos
hay del cielo a la tierra, claro que sí. Ahora, ¿qué tanto avanzado y qué tanto le falta para nosotros ponernos a tono en una seguridad social que le permita a los ciudadanos realmente gozar de un sistema de salud confiable, un sistema de salud que los médicos asistan realmente sin el tema de la parte económica, y que sea un sistema de salud que abastezca realmente a los hospitales en las medicinas catastróficas, que todavía sigue siendo una queja permanente en todo el sistema? Mira, en la experiencia en América Latina y en el mundo indica que ningún sistema puede ser universal, o sea, cubrir al 100% de la población, a menos que el Estado, en este caso el Estado dominicano, no logre en los hospitales una calidad suficiente como para atraer a la mayoría de la población a esos hospitales que se supone que dan una atención oportuna, gratuita y de calidad. Como ese fenómeno no se ha dado en República Dominicana, lo que ha producido es un crecimiento increíble de la medicina privada, al extremo, y ustedes saben que yo he asesorado a 7 países de América Latina sobre esto, al extremo que República Dominicana es el único país donde hablar de hospital es hablar de mala calidad y de pobreza, y hablar de clínica es hablar supuestamente de alta calidad y de buena atención. Así es. De la misma manera, porque no es un problema solamente de salud, sino también se da en educación. Hablar aquí de escuela es hablar de pobreza, hablar de colegio es hablar de nivel académico y de excelencia académica, cuando no necesariamente es así. Porque aquí ha habido hospitales excepcionalmente buenos y la mayoría malos, y aquí ha habido también escuelas buenas, colegios buenos y colegios también muy malos. Es así. Por eso, con su permiso, nos vamos a ir a una primera pausa comercial para continuar con este interesante tema que usted está desarrollando. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de la entrevista con el profesor Porfirio, economista. Arismendi. Arismendi. Realmente llevando estos temas interesantes, pero para refrescar vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana de Rica, para nosotros pagar la deuda que tenemos por haber llegado. Ay, sí. ¿Verdad que sí, profesor? Muy bueno. Sí. Siempre la calidad de Rica se impone. Aquí tenemos la manzana, profesor, que tiene la calidad de un producto que realmente no varía, siempre es la misma calidad en todos los sectores, porque Rica tiene un sello. Ese sello de garantía le garantiza también que usted está tomando un jugo con la calidad que usted prefiere. Rica, así es. Salud. Bien, profesor, ¿cuáles serían entonces? Usted ha hablado en el primer segmento de los logros que ha tenido el sistema, y reiteramos, usted es uno de los pioneros de eso en la promulgación de la ley 8701. Ahora, ¿qué desafíos tenemos en esta ley después de 20 años? El principal desafío en materia de salud es transformar el sistema público de salud. El sistema público de salud, yo se lo puedo decir, y me duele decirlo, pero esa es la realidad, es uno de los más atrasados de América Latina. La calidad de los servicios que se dan en los hospitales, salvo excepciones, es sumamente deplorable. Hay estudios que se han hecho aquí, que yo incluyo en uno de los libros que publiqué, que demuestran que en promedio, un médico acude 2 veces a la semana durante 2 horas a los hospitales, al hospital que le corresponde. Sí. 2 veces a la semana, 2 horas, son 4 veces, 4 horas a la semana. Y son generalmente los especialistas, porque esos son los que tienen más autoridad. Ellos dejan los hospitales en manos de los residentes, y sí, aprendices, claro, etcétera, ¿no? Eso por un lado. ¿Y qué tú tienes en el sector público? El sector privado, perdón. Que ese mismo especialista entonces va al sector privado y trabaja 8 y 9 y hasta 10 horas diarias. Por esa razón, si a esta hora se presenta una emergencia en la República Dominicana, tú no vas a encontrar nadie en el hospital público que la atienda, salvo unos muchachos que están tratando de hacer lo mejor que pueden, pero al fin y al cabo son aprendices. Es así. Mientras que en el sector privado tú vas a encontrar
médicos. Y si a una hora, vamos a suponer 8 o 9 de la noche, que ese médico especialista no está ahí, a una llamada él acude a esa clínica privada. Entonces eso quiere decir que hay una diferencia muy clara y muy lamentable entre la calidad del servicio público y la calidad del servicio privado en términos generales, sin que sea excluyente, porque hay servicios privados deficientes y hay servicios públicos eficientes, pero en sentido general hay esa diferencia. Entonces, mientras eso no se logre, un mejor equilibrio entre lo público y lo privado, los recursos disponibles en la República Dominicana no van a alcanzar. Eso es real, Javier. Sobre todo si tenemos en consideración que el sistema se financia sobre la base de un porcentaje de un salario, que de por sí el salario aquí es bajo. Tenemos un salario muy bajo y por lo tanto, si ese salario es bajo y es el 10% de ese salario bajo, los recursos que va a recolectar la Seguridad Social no serán suficientes para atender una creciente demanda de la población. Porque si hay algo que está claro en los estudios que se han hecho, es que después de la ley de seguridad social, la población ha valorado mucho más lo que es su salud, lo que es la salud como un derecho, y ejerce su presión y su demanda por mejores servicios de salud. Así es. Profesor, la ley de la seguridad social fue un proyecto y una ilusión y un sueño de José Francisco Peña Gómez. Así mismo. Eso no está en discusión. Se comenzó a aplicar la ley por la región Enriquillo, que era la más pobre de la República Dominicana. Sin embargo, 20 años después, o 25 años después, tenemos que la seguridad social no ha dado el salto, ni cualitativo ni cuantitativo. ¿A qué se debe esa debilidad en el salto que todo el mundo a esta altura de juego esperaba? Mira, cuando nosotros hicimos la evaluación para hacer el diseño del sistema y luego redactar la ley, nos dimos cuenta que República Dominicana estaba muy atrasada en dos cosas. Una, en cuanto a la cobertura de la población. Ya dijimos que el Seguro Social tenía un 6 y 7% de la población. Sí. Y que las igualas médicas tenían más o menos el doble, pero cobraban. Y cobraban mucho, vamos a decirlo, en términos relativos. Que no lo tenía todo el mundo, la iguala médica. Bueno. Y la otra era la mala calidad de los servicios, sobre todo de los servicios públicos. Entonces, por esa razón, la Ley de Seguridad Social en materia del seguro familiar de salud tiene una doble impronta. Una, para elevar la cobertura cuantitativa, de ir incorporando cada vez más sectores de la sociedad dominicana, de la población, a la seguridad social. Y eso ya se ha logrado porque ya estamos en el 97, 98% de la población. Todavía con muchas imperfecciones y cosas, pero estamos en ese nivel, en uno de los mejores niveles de América Latina. Pero en cuanto a la calidad de los servicios, todavía siguen siendo deficientes. Prueba de ello que tenemos, para vergüenza de nosotros, en América Latina, uno de los más altos índices de mortalidad materno-infantil. Tenemos uno de los más altos índices de gasto familiar de bolsillo, un 42%, 43% del gasto nacional de bolsillo. Todavía no hemos aplicado la atención primaria. O sea, todavía no hemos podido lograr que la población pueda ser atendida en su barrio, digamos, y antes de que se enferme, promoviendo la salud, los hábitos adecuados de alimentación, de ejercicio, etcétera, etcétera, para poder garantizar un nivel de vida adecuado. Y todavía tampoco le podemos garantizar, a pesar de que todo eso está previsto en la ley, un seguro médico a los pensionados y jubilados en el momento precisamente en que más lo necesitan, cuando ya están en la etapa de envejeciente. Sí. Todo eso te indica a ti que hay una deuda pendiente. Por eso es que nosotros en la Fundación Seguridad Social para Todos decimos que nosotros estamos a medio talle, como dice el pueblo. Sí. O sea, hemos avanzado una parte, pero la otra parte no ha avanzado y estamos cojeando a medio talle. Es necesario un impulso tanto en la parte cuantitativa como en la parte cualitativa para que el proceso se traduzca en una mejor atención a la población. ¿Y a quién le correspondería dar ese salto? ¿En la revisión de la ley o
al Estado o al gobierno? En materia de salud no se necesita revisar la ley, en materia de salud. Porque todas esas cosas que yo estoy señalando, más otras que el tiempo no permite, están previstas en la ley. Ya. Lo que sucede es que aquí hay un negocio con la medicina y entonces cualquier reforma que usted intente democratizar ese proceso, que usted intente transferirle al afiliado capacidad de negociación frente al médico, frente al laboratorio, frente a la clínica, etcétera, todo eso reduce privilegios que ya existían. En la República Dominicana, y esto se lo digo yo con toda responsabilidad y con mucha base, es quizás el país de América Latina donde la privatización de la salud es más cruda y cruel al mismo tiempo. Yo he dado consultoría, ahora mismo estoy dando consultoría en Perú, en Guatemala, etcétera, y he asesorado a varios países de América Latina, y en ninguno de esos países hay el nivel de privatización tal que hay en la República de la Salud, me estoy refiriendo. En consecuencia, ¿qué es lo que significa privatización? Beneficio, negocio. O sea, aquí la atención médica se ha mercantilizado de tal manera que se ha perdido todo el sentido humanitario de la atención. Por eso es que la gente dice, yo fui donde el médico y el médico ni me puso la mano, ni me atendió, ni cosas. Él tomó una cuarta nota y después me hizo una receta para que yo fuera a hacer unos estudios. Exactamente. Cuando el médico de antes venía y le miraba, te hacía cosas, Sí, te acompañaba, parecía un socio tuyo, un consejero. Ahora no es así. Sobre todo, y eso hay que reconocerlo finalmente, en la nueva generación de médicos, que ya son mucho más mercantilizados. Yo conozco muchos médicos meritorios que todavía se entregan a la medicina como un sacerdocio. Pero esos tipos de médicos están desapareciendo. Y el que está emergiendo con fuerza son esos que están saliendo de las universidades, que lo que ven es que la medicina garantiza buenos ingresos. Así es. Con su permiso, profesor, vamos a irnos a la pausa comercial y regresamos con más de este tema. Vamos arriba. Bien, ya de regreso aquí en la mesa de estos temas interesantes para todos aquellos que siempre siguen nuestro programa. Bueno, pues una forma de enterarse de cómo realmente anda el sistema, con un profesor que trabajó, que es un artífice de ese sistema de seguridad social que gozamos en el día de hoy. Con sus defectos y eso, pero hemos mejorado muchísimo. Y le quería hacer una pregunta, profesor, porque hay algo como que es inverosímil en el sentido de que muchos usuarios del sistema de salud de la República Dominicana, sobre todo del sistema contributivo, se quejan de lo que son subsidiados, tienen mejores condiciones en el trato, no pagan y tienen un mejor servicio de salud que lo que pagan el dinero en el sistema contributivo. ¿Cómo está diferenciado ese sistema ahí, donde existe esa queja y existe ese dolor para los que pagan? Mira, yo siempre he señalado, y ahí están las evidencias, de que el Estado Dominicano, no me estoy refiriendo a ningún gobierno en particular, el Estado Dominicano, sí, porque eso es una política que viene manteniéndose durante décadas, en vez de promover la equidad y reducir la desigualdad, lo que hace que la fomenta. Te voy a poner dos ejemplos. En este momento, la cápita del régimen contributivo eran, ahora la aumentaron, ayer la aumentaron, pero voy a hablar del número que la gente recuerda, 1.683 pesos con 22 centavos para un plan básico de salud que es igual para todos. Pero la cápita del subsidiado es de 360 pesos para el mismo plan básico de salud. Sí. ¿Verdad? Que lo asume el Estado. Número uno. Número dos, tú señalaste ahorita que el tema de los medicamentos. Sí. ¿Cómo es posible que para los afiliados al régimen subsidiado se esté comprando por cantidad medicamentos genéricos de calidad, bioequivalentes, habilitados por el Ministerio de Salud Pública, y sin embargo se esté permitiendo todavía en la República Dominicana, uno de los pocos países donde se permite que en el régimen contributivo hayan prescripciones de medicamentos patentados que cuestan 3, 4 y 5 veces más? Entonces tú me preguntas, bueno, pero un Estado
Es como si fuera una familia y tú tienes una preferencia por un hijo y otra por otro, diferente, totalmente, una política diferente. ¿Por qué pueden hacer tan diferentes las cosas? ¿Tú sabes por qué? Bueno, en primer lugar. Y la tercera es lo siguiente. Tú has escuchado nuestro querido Colegio Médico Dominicano diciendo que él está de acuerdo con que la atención primaria se aplique en el subsidiado, pero que no se aplique en el contributivo. ¿Y cuál es la explicación? Y no somos todos dominicanos. Y no se trata de un derecho. Y no se trata de un avance de la humanidad y de la ciencia médica. ¿Y por qué tiene que ser para uno sí y para otros no? Porque en el contributivo hay copago y en el subsidiado no hay copago. No hay copago. Es correcto. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado debe seguir cruzándose de brazos, escuchando esas cosas, sin hacer lo suficiente como para promover un mejor equilibrio? Profesor. Esa falta de equidad no crea una situación conflictiva entre esos grupos que lo aupan, porque, por ejemplo, el Estado dominicano le paga el copago a los subsidiados y también le da los medicamentos con mejores precios y calidad que a lo que paguen y a lo que contribuyen. Entonces, como que es inverosímil lo que le decía al principio. Bueno, lo que pasa es que lo siguiente, desgraciadamente, nosotros no vivimos un Estado de derecho. Aquí no se aplican las leyes porque son leyes. Aquí se aplican si hay presión para que se apliquen. Y por ejemplo, en el campo de la seguridad social hay partes importantes de la ley que se están aplicando, porque esas convienen a los grupos mercantiles. Pero hay otras partes que convienen a la población, al afiliado, a las familias más pobres y vulnerables, que esas no se están aplicando. Eso es real. Te voy a poner un ejemplo ahora fuera de la salud, que está muy de moda en este momento. Hay una ley que establece la indexación de los salarios en función de la inflación. Esa indexación, según dice la prensa y según se ha reconocido, se ha congelado desde el 2017. Y estamos como si no fuera nada. Entonces yo te pregunto, ¿y cuál es el Estado de Derecho? Porque eso es una ley. Entonces, esa ley no se cumple. ¿Por qué? Porque los empleados públicos, los empleados en sentido no están sindicalizados. Pero sí se cumple para el colegio médico, pero sí se cumple para los maestros, pero sí se cumple para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que te puede paralizar. A los gremialistas se le cumple. Entonces, nosotros necesitamos un Estado que busque un poco más el equilibrio y que vea a todos los dominicanos con una serie de principios y de derechos básicos universales. Con equidad. Claro. Nosotros en la República Dominicana, el mundo va para los medicamentos genéricos por la tecnología. Sin embargo, todavía, 25 años después, con la tecnología que tenemos y todo lo demás, el Estado no ha mandado una política racional y clara que para allá es que vamos en términos de medicamentos genéricos. No estoy hablando de marcas, sino genéricos. La molécula, los médicos no te recetan, en clínicas no te recetan nada que tenga que ver con genéricos, sino marcas registradas. ¿No sería más barato forzar al Estado a que los médicos receten medicamentos genéricos? Claro. En España es así, ¿eh? Claro, déjame decirte lo siguiente. Hay autoridades dentro del gobierno, comenzando por las principales y terminando las del sector salud, que me han manifestado que ahora, luego de resolverse el tema de la cápita diferenciada, la próxima reforma a que se va a abocar el país es precisamente a eso. Porque déjame decirte lo siguiente, aquí volvemos a la equidad y aquí volvemos ahora al doble discurso. Tú eres médico y por la mañana, las pocas veces que tú vas a salud pública, me atiende a mí como paciente y me receta un medicamento genérico. Pero después sale a decir por ahí en la calle que los medicamentos genéricos no sirven porque para tú justificar que en el contributivo poder recetar a mí un medicamento diferente. Sí. Te voy a poner un ejemplo mío personal. Yo tengo
a la edad mía, como es natural, tengo que controlar la hipertensión, una hipertensión controlada. Alodipina. Yo comencé con un medicamento y cuando fui a Sedimat, estoy hablando claro, Sedimat, a hacerme un examen ejecutivo, los médicos que estaban ahí me dijeron, pero Arismendi, tú estás comprando un medicamento sumamente caro. Hay muchísimos medicamentos que tienen el mismo principio activo, la misma bioequivalencia y la misma calidad y que cuestan 4 y 5 veces menos. Menor, claro. Eso hace como 20 años. Hace 20 años que yo cambié siguiendo esa prescripción de esos médicos y miren cómo estoy tranquilamente. Eso es una realidad. Entonces, ¿cómo es posible que, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Si me hubieran hablado de eso, yo hubiera traído un modelo. En Estados Unidos, el país más rico del mundo, el país que gasta el 19% del Producto Interno Bruto norteamericano, que es una barbaridad de dinero, como ustedes saben, en salud. Y ese país, sin embargo, cuando tú vas como paciente, te entregan en un potecito plástico una serie de pastillas. ¿Por qué? Porque la compran a granel y la van distribuyendo en función de lo que conoce cada uno y te ponen en la receta, te ponen tu nombre y tu cosa. Y todo. Si eso es un país multimillonario, ¿por qué nosotros tenemos que seguir haciendo lo contrario? Uno de los mayores... Mira, con esos 12,000 pesos que hay en este momento, si se aplica lo que tú estás señalando, de prescripción de medicamentos genéricos de calidad, certificados por salud pública. De las moléculas activas. La gente va a multiplicar por 3 o 4 veces la cantidad de medicamentos que puede llevarse a su casa para atender su salud, con los mismos 12,000 pesos. Y nosotros estamos planteando como fundación que se establezca la obligatoriedad de prescribir medicamentos genéricos. Ahora, si yo tengo suficientes recursos o me siento con ínfula de gente importante y quiero ir a la farmacia y digo, no me dé ese genérico, yo quiero el de marca, yo pongo la diferencia y no hay ningún problema. Porque así la población en general se beneficia de un servicio básico y el que quiere paga la diferencia por uno de orden superior, entre comillas. Profesor, ¿y quién debe controlar eso? Porque eso sería muy interesante. Primeramente ahorra costos, ayuda a la población y se evita esa proliferación de laboratorios que hay fabricando medicamentos que quizás no tienen la calidad con que realmente venden. Entonces, eso sería, ¿qué organismo de control sería que tendría que intervenir ahí de manera con una ley que se aplique? Bueno, ahí se necesitan 2 intervenciones. Una de salud pública, porque salud pública es el órgano rector de la salud en la República Dominicana. Salud pública está cumpliendo, digamos, con su misión en ese sentido, porque cuando viene una nueva molécula, un nuevo cosa, tiene que someterse a un estudio de laboratorio. Ese estudio determina y la acepta o no lo acepta. Puede ser que ahí hayan algunos rejuegos, pero en sentido general eso funciona, ¿no verdad? Antes de salir al mercado. Tanto funciona que con esa base es que Promese compra masivamente todos los medicamentos que se dan en los hospitales y en los centros de salud pública. Y esos médicos no lo objetan mientras están fungiendo como médicos públicos. Pero luego en el sector privado, donde van a recibir una comisión por la cantidad de medicamentos patentados que prescriban, entonces ahí la política es diferente. Eso es por una parte. Y por otra parte, se necesita una decisión, porque eso es salud pública. Dentro de la seguridad social se necesitaría una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social, bajo la recomendación previa de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, para establecer que en el listado de medicamentos de la Seguridad Social solo se van a reconocer medicamentos genéricos, salvo en aquellos casos y aquellas patologías de última generación donde no hay medicamentos genéricos. Excelente. Eso sería un punto básico y de avance en el sistema de la salud. O sería un avance. Déjame decirte una cosa, perdóname. Según los estudios del Banco Central de la República, las encuestas que ha hecho, alrededor del 57% del gasto familiar de bolsillo
viene de los medicamentos. Claro. De modo que si el gobierno, si las autoridades se enfocaran en ese problema como ustedes están planteando y como estamos planteando nosotros, y comenzaran a reducir por lo menos gradualmente todas esas inequidades y privilegios, oye, la población podía sentir un gran alivio porque se va a reducir el gasto de bolsillo. Es un beneficio. Con su permiso, profesor, vamos a irnos a la pausa comercial para continuar con este tema, un tema que es interesante y también de mucha preocupación para muchas personas. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya en los minutos finales del programa, llevando estos temas que son para orientar a la población realmente. El tema de salud que es tan preocupación, como decíamos antes de irnos a la pausa. Y aquí con el licenciado Arismendi, especialista, uno de los promotores, porque continúa, a pesar de ser artífice de la creación de la ley, sigue siempre dándole y tratando de que esta ley mejore cada día más. Es una realidad, profesor. Adelante. Así Guillermo. es. Mire, profesora, una de las quejas de la población que uno escucha es específicamente del sistema de las ARS y de la AFP. En el de las AFP, que las pensiones son muy bajas. Ya usted en principio daba alguna explicación sobre ello, de los salarios. Y la otra es que la ARS también tienen una desproporción y que los beneficios del sistema solamente están cargados hacia un solo lado, que es hacia las ARS y hacia las AFP. ¿Qué papel juegan también, además de esa pregunta, el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la CISARRIL y la Superintendencia de Pensiones? Bueno, esa es una pregunta muy compleja para el tiempo que queda, pero déjame decirte lo siguiente. En primer lugar, cualquier responsabilidad que haya en la República Dominicana, sea pública o sea privada, el órgano rector es el principal responsable. Sí. Es como cuando un manager dice, bueno, el equipo perdió, pero yo soy el manager y yo asumo la responsabilidad de eso, ¿verdad? Porque para eso es el órgano rector del sistema. En la República Dominicana se ha producido, como ya señalé hace rato, un proceso de mercantilización de la seguridad social y particularmente de la salud que lo determina todo. Porque hay una política de asegurarse lo mío, independientemente de qué le suceda al afiliado. Y por esa razón, la mayoría de la población todavía tiene reservas sobre el sistema de seguridad social, porque ve que las administradoras de riesgo de salud, las administradoras de fondos de pensiones, las PCS, que son las clínicas privadas, los médicos privados, los laboratorios, las farmacias, etcétera, todas esas entidades tienen su participación asegurada. Sí. El que no la tiene es la población, porque a la población le está tocando lo que sobra, después que cada uno de esos elementos asegura lo suyo. ¿Por qué? Porque falta el órgano rector que ponga orden, mejor dicho, en la casa. Es como el director de orquesta. Sí. Si el director de orquesta no funciona, lo que no hay una sinfonía, sino una disfonía, por decirlo así. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que acostumbrarnos a ver la responsabilidad que tiene el sector privado, pero también el sector público, porque al fin y al cabo todos son partícipes del sistema de seguridad social. Ahora, profesor, esta semana el Consejo Nacional de la Seguridad Social dictó una resolución donde hablaba del aumento de la per cápita en los empleados. ¿Eso beneficiaría o el sistema se beneficiaría del cambio que ha hecho el Consejo Nacional de la Seguridad Social con esa resolución? No es sobre los empleados. No, el sistema funciona. La ley de seguridad social, la lógica de la ley de seguridad social es el financiamiento. Sí. Porque vamos a decirlo de esta manera. Salud pública, con sus médicos, sus hospitales, sus laboratorios, sus clínicas, etcétera, y el sector privado, te hacen la oferta de servicio. La demanda la garantiza la seguridad social al decir, aquí está el dinero para que este señor sea atendido debidamente. Estamos claros en ese asunto, ¿no? Entonces, lo que hay que tomar en consideración
es que el financiamiento aquí en la República Dominicana no es suficiente por dos razones. Una, por la que ya señalamos, de los bajos salarios. Y además de eso hay empresas e instituciones que declaran a la Tesorería de la Seguridad Social menos de lo que realmente están pagando. Sí. Número uno. Eso es un fraude. Exactamente, número uno. Y número dos, otro factor fundamental, es que el Estado dominicano es de los que menos gasto social de salud tiene con relación a otros países de América Latina. Por ejemplo, el presupuesto de salud pública no llega a 1.8, 2% del Producto Interno Bruto, cuando en América Latina es el doble y cuando la Oficina Mundial de la Salud recomienda 3 veces el 6%. Entonces, bueno, tú tienes una baja inversión pública, pero al mismo tiempo permite que una parte de los médicos vayan cuando ellos quieran y a hacer lo que ellos quieran. ¿Cómo puedes rendir los recursos como para dar un buen servicio a la población? Entonces ahí es donde hay que poner un poco los pies sobre la tierra y tratar, como ya señalaba hace un rato, de buscar un equilibrio. Nosotros sabemos que los problemas que hay en la República Dominicana no se resuelven con un botón ni con un decreto, pero hay que dar pasos en esa dirección. La resolución del Consejo Nacional. Entonces la resolución es, en realidad, lo siguiente. Fíjate lo siguiente. Hay un ejemplo que ponen ahí en la CISARRIL. Una persona, un niño, un joven de 12 y 14 años requiere la 10ª parte de lo que consume un mayor de 65 años. Eso es verdad. Eso está demostrado con la base de datos que tiene la CISARRIL. Sí. No lo estoy inventando yo, ni lo estoy inventando tú, ni nada por el estilo, ¿no? Por eso fue que nosotros, cuando diseñamos la ley, dijimos que había que establecer una cápita por riesgo. Entonces, en primer lugar, eso. En segundo lugar, el sexo femenino consume más servicios de salud que el masculino por razones obvias, biológicas, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, el sistema de seguridad social se organizó sobre la base de que se asigna una cápita y esa cápita se asignaba igual a todo el mundo porque no había suficiente información como para poder reorganizarla de una manera lógica. Ahora sí hay suficiente información. Entonces no tiene sentido, y perdóname que me ponga de ejemplo, yo que tengo 82 años, que mi cápita sea igual que la de mi nieto. Claro. Cuando todo el mundo sabe que ese nieto está brincando y saltando en la calle por ahí, jugando deporte y cosas por el estilo, no le pasa nada y se pasa 10 y 15 años sin ir a un médico. Correcto. Y yo tengo que ir a cada rato al médico para decirle de alguna manera que la gente no, lo pero es entienda. bueno aprovechar, profesor, antes de que nosotros tenemos el programa, y es que ahora se está hablando de la indexación. En la indexación que se está ahora discutiendo, que qué importante y qué bueno es que se está hablando de un costo solamente para la canasta familiar, pero eso excluye los medicamentos, porque si le ponen medicamentos para ciertas edades, naturalmente, sobre todo los que están en retiro, los que están en una edad ya no productiva, en el término laboral, eso hay que tomarlo en consideración porque una sola receta médica le lleva a lo que sería el costo de la canasta familiar. Sí, mira, en la indexación hay dos componentes. Uno, decir, bueno, ahora la medicina cuesta más y por lo tanto, por la inflación. Correcto. Hay que acomodarlo según la inflación. Así debiera ser con los salarios, así debiera ser con todo. Correcto. Bueno, pero la ley de seguridad social es muy clara en ese sentido. Y hay otro componente que es agregar nuevos servicios. Ahora el Consejo agregó una serie de servicios, y esto es importante que la población lo sepa, que van a beneficiar fundamentalmente a la mujer, porque tienen que ver con los excesos de seno, con una serie de problemas de ese tipo, que son una terminología muy técnica sí, que ninguno de nosotros manejamos. Pero déjame decir una cosa, no solo a la mujer, porque hay hombres que tienen seno sí, excesivo correcto. y que tienen problemas en ese sentido. Número uno. Número dos, en esa cápita que se agregó, también se incluyen algunos medicamentos importantes que faltaban dentro del plan básico de salud. Sí. Y algunos tratamientos psicológicos que eran necesario incluirlos. No se pueden incluir todos porque el dinero no alcanza, pero progresivamente se va avanzando en esa dirección. En su momento, profesor, es un placer siempre tenerlo por aquí con nosotros. De verdad que sí.
Así que le agradecemos su presencia y lo invitamos que sean nosotros, usted también diga, yo quiero estar con ustedes también en un momento dado. Muchísimas gracias, buenas noches, y que los amigos televidentes tomen nota para que puedan conocer mejor sus derechos y exigirlos, porque eso lo manda la Constitución y la Ley de Seguridad Social. Así es. Nos faltaron muchos temas y como dice Flavio, el programa está abierto en el Muchas momento que así gracias. usted lo decida. El profesor vuelve. Así es. A ustedes solo resta decirle, pásenla bien, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.